Lo primero que hago es presentarte, lo leo, porque si no, no me voy a Sí, acordar. Yolanda, pues es responsable técnico de compliance en Bureau Veritas Iberia, es licenciada en Derecho y es auditora jefe de la UNE 19.601, 19.602, 19.603, 604, de la ISO 37.001, 37.301, de canales de denuncias y también de gobierno corporativo. sí, Tienes experiencia de 20 años sí, auditando. como en certificación de sistemas de gestión Sí, y experiencia en certificaciones de compliance desde 2015. sí, más o menos antes de que saliese la UNE 19.601 y la 37.001, bueno, pues ya en la anterior empresa donde estaba, que era otra empresa certificadora, pues bueno, empezamos a certificar modelos de compliance y sí, yo creo que 2014, 2015, finales 2014, 2015. O sea que sí, ya llevo tiempo. ¿Y cómo te metiste en compliance? Pues a ver, yo soy licenciada en Derecho y bueno, pues cuando salieron con la reforma del Código Penal, pues bueno, la empresa donde estaba antes vio que había un filón ahí, ¿no? Que a las empresas les podía interesar ya no solo bueno, que el Código Penal dice que tienes que tener un modelo y que tiene que ser supervisado, pero bueno, si ya era una certificadora que ya con criterios un poco de acreditación, aunque no estuviese acreditado, pues nada, en esa empresa vieron que tenían auditores que eran licenciados en Derecho y dijeron, "Oye, pues perfecto, estas personas pueden hacer estas auditorías". La verdad es curioso porque a mí en la carrera lo que menos me gustaba era el Derecho Penal. Pues estuve opositando a técnico de la administración, a TAC, a lo que era antes TAC, me gustaba más administrativo, civil y penal era lo que menos me gustaba. Y ahora hay amigos de la carrera que me dicen, "Anda, que cualquiera que..." Digo, pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, la verdad es que me apasiona el mundo del compliance. Al final, eh, creo que he podido, a lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida, que es al mundo de la calidad, del medio ambiente, certificando sistemas de gestión, pues bueno, pues ahora lo he podido también aplicar a lo que he estudiado, ¿no? A mi carrera. Entonces, pues la verdad es que creo que es un mundo súper apasionante y bueno, la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, sí, yo también soy licenciada en Derecho. Empecé también con sistemas de gestión, empecé con prevención de riesgos laborales, porque después de Derecho me especialicé en Sí, Derecho Laboral. Salió justo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, fíjate, en 95, que se sí, aprobó en 96, y luego el Real Decreto de Desarrollo de la Ley el Reglamento de los Servicios de Prevención, y mm, a partir de ahí todos los reales decretos de desarrollo, todos los reglamentos de desarrollo de la ley de prevención. Y empecé con prevención de riesgos laborales y ya, bueno, pues a implementar sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y a partir de ahí medio ambiente, calidad y ya, bueno, pues al final. yo lo único que no toca, o sea, hay muchas cosas que no he tocado, pero PRL, Prevención de Riesgos Laborales, es lo único que no. Hice un amago ahí de hacer el máster, pero al final no. Y siempre ha sido eso, más gestión de calidad, medio ambiente, temas de responsabilidad social. Cuando salió todo el tema de la verificación de las memorias De de sostenibilidad. la información no financiera, Sí. toda esta parte, siempre, bueno, pues eso. Y ahora con la 19.601 hablamos de evaluación de conformidad. ¿Qué significa eso exactamente? Vale, bueno, al final es que un organismo de certificación, una certificadora, lo que hace es que revisa, que evalúa que el sistema de gestión de compliance de esa empresa pues es conforme, pues en este caso, a los requisitos de la UNE 19.601, que es la UNE de compliance penal, que además, bueno, pues se ha modificado recientemente, antes de verano,
abril, mayo, ya no me acuerdo. Al final es eso, la evaluación de conformidad es que un organismo de certificación pues lo que hace es que evalúa que los requisitos de tu sistema de gestión, pues en este caso, por lo que me has preguntado de la UNE, de tu sistema de gestión de compliance penal, pues es conforme a los requisitos de la norma. ¿Y qué diferencia hay entonces entre certificación y evaluación de Bueno, conformidad? es que es eso, o sea, pues hablaba de organismo de certificación, ¿vale? Certificar y emitir un certificado solo puede hacer un organismo de certificación, ¿vale? En España pues hay muchos organismos de certificación. En compliance está Buró, hay otras empresas de la competencia como Equa, como AENOR, ¿vale? Otras como también, pues, que certifiquen también, pues, JOITS, que no sé si ya ha dejado de certificar, DNV creo que también hace algo, ¿vale? O sea, están los organismos de certificación. Luego, hay diferencias entre el organismo de certificación, porque en las certificaciones, al final, el valor que puede tener una certificación frente a otra es la acreditación, ¿vale? En España, pues el organismo de acreditación es ENAC, es la Entidad Nacional de Acreditación. Entonces, pues luego, claro, tiene más valor el certificado que emite un organismo o una entidad de certificación si está acreditado, porque claro, a nosotros nos audita ENAC, ¿vale? Entonces, bueno, pues en España realmente acreditadas por ENAC, estamos en la 19.601, estamos solamente tres certificadoras. Buró fue la primera en certificarse en la 19.601, me parece. Fue en enero de 2020, ¿vale? Que yo todavía, vamos, no he sustituido a una persona, Rafa Olauso, que muchos de los que veáis el vídeo pues le conoceréis, ¿vale? Que era el anterior responsable técnico de Buró, pues es el que consiguió, ¿no? esa acreditación para Buró. Y en la 37.001, pues por ejemplo, solamente estamos acreditados dos entidades en España, ¿vale? No hay ninguna entidad de certificación o organismo de certificación más que esté acreditado por ENAC. Y os puedo asegurar que las auditorías son duras. O sea, cuando nosotros estamos, y a veces y os quejáis, ¿no? De, tal, digo, no sabéis los que vienen con nosotros, ¿no? A auditarnos a nosotros, son durillos, son durillos. Pero la verdad es que se aprende también mucho de ellos. O sea que... Entonces, ¿podemos decir que una evaluación de conformidad es lo mismo que una certificación? Sí, es una certificación, claro. O sea, estamos evaluando eso, la conformidad de tu sistema de gestión de compliance con los requisitos de una norma, ¿vale? Es verdad que luego puede haber una evaluación de la conformidad interna, ¿vale? Tú internamente te auditas, ¿vale? Que puedes tener tu equipo de auditores de tu organización propios o lo puedes externalizar. Hay muchas empresas que lo hacen, ¿vale? ¿Y qué decías tú que las acreditaciones frente a ENAC son muy duras? ¿Y vosotros qué criterios utilizáis en una evaluación de conformidad de un sistema de gestión de compliance conforme a la 19.601? Bueno, los criterios que utilizamos son los requisitos de la norma, ¿vale? O sea, nosotros, ninguna entidad de certificación puede exigir cosas que no están en la norma, ¿vale? Al final las normas, sabe mal un poco decirlo así, ¿no? Pero son normas de mínimos, ¿vale? Tú tienes que cumplir unos mínimos. Luego tú ya puedes ir a más, ¿no? Tú puedes ser mucho más exigente y pues, tener un sistema mucho más con mayores exigencias, ¿vale? Pero nosotros los requisitos son los requisitos, los criterios que marca la norma, ¿vale?
Sí que es verdad que bueno, pues luego internamente, siempre, bueno, pues en todas las certificadoras, al final tenemos unos procedimientos que son revisados por ENAC. ENAC sí que nos marca un poco unas pautas, oye, sobre todo porque ENAC nos acompaña, ¿vale? Cuando nos audita hace visitas de acompañamiento a clientes, ¿no? Entonces, a veces pues nos dice, oye, pues creemos que en esto no entráis tan a fondo, deberíais entrar más, ¿vale? Pero en principio los criterios son los criterios, los requisitos de la norma, ¿vale? De la norma que estamos certificando, ¿vale? Y en esos criterios, en Bureau Veritas, ¿a qué le dais más importancia? ¿Qué tiene más peso? A ver, es muy importante en los sistemas de gestión de compliance, es muy importante, lo primero, hacer una buena evaluación de tus riesgos. En este caso, pues hablamos de la 19.601, los riesgos de los delitos que nuestro Código Penal dice que puede dar lugar a responsabilidad de una organización, ¿vale? De una empresa, o bien si te estás certificando de la 37.001, pues los riesgos de soborno, o si te estás certificando en un compliance de competencia de la 19.603, los posibles riesgos de competencia, ¿vale? De libre competencia, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, o sea, una buena identificación de tus riesgos, una buena evaluación, ¿vale? Por supuesto, entramos muy a detalle a eh, qué metodología habéis definido, ¿vale? Esa metodología tiene que estar bien definida y, por supuesto, la tenéis que estar aplicando bien, ¿vale? Eso es muy importante. Muy importante es la competencia del personal de compliance, ¿vale? Eh, Tiene que estar bien descritas, oye, cuáles son las competencias de ese personal. Muy importante también la formación a todo el personal. Es verdad que ahora, con los cambios de la norma, eh, sí que nos ha facilitado un poco, porque antes hablaba de el personal en general y decías, joder, pues que no es lo mismo formar a las personas que están en oficina, por ejemplo, que no, pues a lo mejor una constructora, pues, pues la gente que está en obra, los riesgos no van a ser los mismos, ¿no? Ahora, con el cambio de las nuevas versiones, sí que las normas nos dicen, oye, puede también haber una sensibilización, ¿vale? Entonces, la parte de formación es muy importante, la parte de comunicación, ¿vale? Porque ahí además se ve también un poco la cultura, ¿no? Porque es verdad que es cierto que hay un requisito que es cultura, que es difícil de auditar, o sea, a ver cómo lo auditas. ¿Cómo lo mides, no? Sí. Bueno, pues es un poco lo que vas viendo a lo largo de la auditoría, ¿vale? Pero que sí que es cierto que poner una no conformidad contra el requisito de cultura es complicado porque, bueno, pues normalmente, oye, ves que a lo mejor se puede mejorar y tal, pero bueno, pues eso es muy importante eso. También son muy importantes las diligencias de vida, ¿vale? Del personal más expuesto al riesgo y también de tus socios de negocio, ¿vale? O sea, en eso entramos, son como los aspectos más importantes. Y también, por supuesto, claro, desde que se aprobó la ley 223, bueno, de la ley de protección del informante, los canales de denuncias, también entramos mucho a ver si la empresa está obligada por número de empleados o está obligada por la ley, pues entramos también, es una parte muy importante de también de la auditoría, pues esa revisión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos pruebas del funcionamiento del canal, si funciona bien, ¿vale? Entramos, que a veces nos cuesta un poco que las empresas lo entiendan, entramos a ver cómo se gestionan esas denuncias. Sabemos que son temas confidenciales, pero bueno, también nosotros firmamos un acuerdo, una NDA. Claro, sí, sí, o sea, Buró cuando presenta una oferta a un cliente, hay unas cláusulas, incluso hay empresas que van a más y al equipo auditor nos hace firmar una cláusula personal, ¿vale? O sea que sí, sí. Y para las empresas que se planteen pasar por este proceso,
¿cómo les explicarías cómo es el proceso? ¿Qué tienen que preparar? ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué Vale, personal tiene que participar? vale, ¿Qué es lo que tienen que reunir? vale. Al final, las empresas vienen muchas veces con miedo, ¿no? A este tipo de certificación. Sobre todo porque muchas veces nuestros interlocutores no son los mismos que en otras certificaciones, ¿vale? Muchas veces, que yo siempre muchas veces a las empresas les recomiendo, si ya estáis certificados en otros sistemas de gestión, hacer un poco partícipes al responsable de calidad o de medio ambiente, porque ellos también os van a ayudar en este camino, ¿no? Porque claro, pues muchas veces es el departamento jurídico o el departamento de compliance, pero que no, pero bueno, que al final eso, pues no han tenido esa relación con las auditorías o a lo mejor han sido auditados, ¿no? Pero no han estado. Vale. Lo primero de todo, es muy importante la toma de datos, ¿vale? Que nosotros hacemos, ¿vale? Nosotros por el ENAC, en este caso, ¿vale? Que es nuestra acreditadora, bueno, pues tiene unos documentos de acreditación, ¿vale? Y una de las cosas que nos dice es, se tiene que, son los famosos CA de ENAC, ¿no? ¿Vale? Entonces, y para la 19.601 hay una norma específica. Nosotros tenemos que hacer una due diligence del cliente, ¿vale? Para ver si ni siquiera si le podemos ofertar, ¿vale? Es verdad que al final las due diligence, bueno, pues al final normalmente en muy pocos casos hemos dicho que no a un cliente, ¿vale? Ujú. Es importante que nos identifiquen el personal involucrado en el sistema, el personal expuesto, pues eso, responsables de controles, comité de compliance, órgano de gobierno, alta dirección, ¿vale? Que muchas veces a las empresas les cuesta, ¿no? Identificar o nos dan el número totales de empleados, ¿vale? Luego ya es, en función de la norma, pues es ya decir, mm, ir requisito a requisito de la norma, ¿vale? Pues todas las normas de compliance, además, para los que estáis familiarizados con otros sistemas, con otras normas de sistemas de gestión, tienen la estructura de alto nivel de ISO, ¿vale? Entonces, bueno, pues vais a tener que preparar documentos que puede ser, ya no pedimos un manual como se pedía antiguamente en calidad, ¿vale? O en medio ambiente y tal. Lo puedes tener en distintos documentos, pero sí que te vamos a pedir, oye, que analices tu contexto, porque es importante analizar tu contexto para luego hacer un buen análisis de riesgos, ¿vale? Identificar tus riesgos. Tienes que identificar los grupos de interés, las partes interesadas que pueden verse afectadas por tu sistema de gestión. Tienes que definir una política de compliance, ¿vale? Aquí es importante que también, que muchas veces nos encontramos políticas de compliance que son casi un manual, ¿vale? Yo digo, al final la política es como los principios generales, ¿no? De tu sistema de compliance, ¿vale? Porque además esta política la vas a tener que poner a disposición de terceros. Ujú. Lo habitual es publicarlo en tu página web. Entonces, como yo les digo muchas veces a los clientes, no pongas tanto porque estás al final contando tus intimidades, ¿no? Puedes hacer una más extensa interna, pero sí que cumple los requisitos de la norma para que la publiques. Por supuesto, como cualquier... Cuando, normalmente las empresas, muchas veces cuando estamos empezando a auditar, hay veces que dicen, lo tengo muy bien, y lo que les falta sí que tienen un modelo de compliance muy bueno, pero lo que le falta es darle, como digo yo, darle forma de sistema de gestión. Pues le falta una política, le falta a lo mejor unos objetivos, le falta unos indicadores, unos KPIs, ¿no? De medición de tu sistema. Eh, pero vamos, que al final es cogeste la norma y ir punto por punto viendo si cumples o no cumples, ¿vale? Por eso bueno, pues nosotros, por ejemplo, muchas veces, oye, pues antes de la certificación, a veces, oye, decimos al cliente, si quieres puedes hacer un gap o una preauditoría, se llama, que siempre ahí luego, si al final se certifican con nosotros, siempre mantenemos la objetividad y o sea, la independencia, y el auditor que ha hecho ese gap o esa preauditoría no participa en la auditoría de certificación. O a veces también decimos, oye, según lo tienes, creo que deberías contratar a un consultor porque te falta, ¿vale? Lo tienes muy bien desde el punto de vista
para dar cumplimiento, por ejemplo, al Código Penal, al 31 bis, pero te falta desarrollar lo que llamamos los auditores sistema, ¿vale? Eso es. Y dices que alguna vez algún cliente no supera la due diligence. Yo no me he encontrado con ninguno, ¿vale? Vale. O sea, porque sí que es verdad que ahí, bueno, pues miramos ciertas cosas, incluso miramos si están, o son las cosas que preguntamos y preguntan todas las certificadoras, al menos acreditadas, ¿vale? Es si has tenido alguna sanción, si estás siendo investigado, porque bueno, pues a ver, según están las cosas ahora mismo, pues todas las empresas, como digo yo, tienen un muerto debajo de la alfombra, muchas, ¿vale? Para eso están también estas certificaciones, ¿vale? O sea, el Código Penal ya nos dice, oye, si lo tienes antes o puede ser o sea, un atenuante de la pena, ¿vale? El poner los medios. El poner los medios, ¿vale? O sea, que yo desde luego, por mi experiencia, a ninguno le hemos dicho, bueno, yo recuerdo a uno, pero era fuera de España, ¿vale? Y eran temas así un poco complicados, ¿vale? Pero aquí en España ninguno, ¿vale? O sea, sí que es verdad que a lo mejor esa empresa que tiene sus cositas, pues a lo mejor necesitamos vamos a estar más tiempo en la auditoría. Oye, pues si en vez de ser 5 días, pues a lo mejor vamos a estar 7, no sé, ¿vale? Pero, pero vamos, que aunque tengan las cosas, tengan alguna cosa, bueno, pues al final están tomando los medios y es verdad que las empresas son súper transparentes y te cuentan, oye, pues tengo este expediente de la CNMC o están investigando a este directivo o a nosotros todavía no. Pues, o incluso hay empresas que incluso te dicen, oye, al final tuvimos que, o sea, sí que nos investigaron, pero presentamos nuestra certificación, nos pidieron más información y al final no ha seguido a nosotros. No hemos sido imputados ni nada y sí que este director o este tal, ¿vale? Pero que como persona jurídica no, ¿vale? O sea que sí que se está teniendo en cuenta, ¿vale? O sea, de las certificaciones de penal se está teniendo en cuenta, la ISO 37001 también, la CNMC también con temas de expedientes está teniendo en cuenta la 19603, ¿vale? Sí que, vamos, tenemos bastantes empresas que al final han ido a la certificación de la 19603 porque tenían algún expediente abierto pues, con la CNMC o con la oficina, ahora mismo no me sale el nombre, la catalana o la autoridad vasca también, ¿vale? O sea que sí que... Las oficinas antifraude de las comunidades antifraude, sí. La que no se está teniendo en cuenta, es una pena, es la 19602, que es la de compliance tributario, que ahí la agencia tributaria se moja, ¿no? Entonces, bueno. Esa era la siguiente pregunta, que qué ventajas tenía, porque en un principio el espíritu del compliance era que no fuera certificable, porque tenía que venir un poco bueno, pues del espíritu de la compañía, de los valores de la compañía, no debía buscar como una gratificación por tener un sistema de gestión implantado. Entonces, ¿qué ventajas, por qué Vale, surge pues la al certificación? final, ¿Qué ventajas ofrece? vale, pues al final es que un tercero independiente está verificando tu modelo de compliance. Entonces, hombre, es esa ventaja, porque sí que cuando empezamos con compliance nos encontramos con empresas que se habían gastado un montón de dinero eh, en implementar un modelo que diese cumplimiento al 31 bis, pero al final eran los típicos, los que llamamos, ¿no? Los paper compliance, ¿no? Ya. Se quedaba ahí en una estantería y ya está. Yo me acuerdo de una de las primeras certificaciones que la empresa se había gastado mucho dinero con un despacho de abogados muy grande y muy conocido. Y, y es que no, o sea, creo que la auditoría era llamando todo el rato al despacho de abogados para que le explicasen
esto cómo se hace, esto como tal, y de repente eso, me sacan las carpetas, Me dicen, y aquí está todo, y yo, bueno, pues ahora me lo cuentas, uy, léetelo, ¿vale? O sea, al final lo bueno de las certificaciones es eso, que un tercero independiente está verificando que tu sistema pues es conforme a una norma, que es una norma además, que en el caso, por ejemplo, la 19.601, ya en su propio objeto de introducción, dice que da cumplimiento al 31 bis, ¿vale? Y luego, como en otros países realmente no hay certificaciones de compliance nacionales, ¿no? Como la UNE, que es solo para España, ¿vale? Sí que la ISO 37001, que es la antibreve, la antisoborno, sí que es muy reconocida, ¿vale? Y fuera sí que la reconocen muchísimo, ¿vale? Porque no hay y porque, bueno, al final, internacionalmente, pues la mayoría, sí que hay países que tienen un código, pues en Italia, ¿no? Que es muy parecido, vamos, realmente nosotros copiamos, ¿no? El 31 bis de, de Italia, pero no han sacado esas certificaciones como la UNE, ¿vale? Entonces, a nivel internacional es súper reconocida la ISO 37001. Nosotros tenemos muchas empresas que están certificadas en España con UNE y con 37001 y sus oficinas, pues, oficinas de otros países o delegaciones de otros países están certificadas con la 37001 porque es súper reconocida y además porque en muchos países se exige está certificado en la ISO 37001, pues por ejemplo, para concursos públicos. ¿Vale? Sí que estoy viendo además que lo que nos está pasando es también que aquí en España cada vez más esto pues es como la pescadilla, ¿no? Que se muerde empresas grandes que empezaron a certificarse, al final lo han ido bajando a su cadena, ¿vale? De suministro, a sus proveedores, a sus socios de negocio. Al principio preguntaban si tenían un canal ético, tenían un código ético, tenían una política. Ahora ya preguntan, ¿estás certificado en una 19601, en ISO 37001? Incluso aquí a nosotros también ya estamos viendo que ya empresas que dicen, oye, lo saco a licitación, pero además quiero que estés acreditado, ¿vale? O sea, sí que se está valorando también mucho la acreditación, ¿vale? Al principio es verdad que compliance, bueno, pues también por tema de recursos, las empresas grandes ya venían trabajando con equipos de cumplimiento, pero ahora mismo tenemos tanto empresas grandes como empresas medianas como empresas de 2 personas, ¿vale? Que también dependiendo del tipo de sector que trabajes, pues bueno, pues hay clientes que a empresas que es que se lo piden directamente ya. Y la certificación, la acreditación, esta evaluación de conformidad, podríamos decir que es lo mismo que la verificación de la eficacia, como dice el legislador en el Código Penal. Sí que nos puede servir. ¿Nos Sí, puede servir? sí, nos puede servir, sí. ¿Es una Sí, garantía es de la eficacia o no? Claro, yo creo que sí que es una garantía de la eficacia. A ver, como nosotros decimos, no puedes poner una policía detrás de cada trabajador, ¿vale? El que quiera hacerlo lo va a hacer, ¿vale? Lo que sí que es importante es que tengas que tú ya como empresa ejerzas el debido control que te está diciendo el Código Penal, ¿vale? Eh, nosotros, por ejemplo, en Buró, una de las cosas que decimos siempre es que, claro, los delitos que puede cometer una empresa son muchos, ¿no? Entonces hay empresas que dicen, hombre, a mí es que el tráfico de órganos a lo que me dedico, pues a mí no me afecta, ¿no? Claro. Y yo digo, ya, pero ¿y si por lo que sea se da, ¿no? Se da el caso. Si tú tienes que ir ante un juez
y el juez te pide, identifícame, enséñame tu identificación de riesgos, va a decir, es que este riesgo no lo tienes contemplado. No lo tienes contemplado, con lo cual no has ejercido el deber de control porque no has definido ninguna medida, ¿no? Ninguna medida para intentar que no ocurra. Por eso digo que es intentar prevenir, eh, porque no podemos, eso es lo que he dicho, tener un policía detrás de cada trabajador, ¿no? Pero entonces por eso es muy importante, he sido muy al principio he dicho, es muy importante una buena identificación de tus riesgos, ¿vale? Nosotros siempre a las empresas les decimos, si este riesgo consideras que por tu actividad no es de aplicación, no lo excluyas, identifícalo, evalúalo, te va a salir bajito, pero vas a definir controles tipo código ético, la política, formación, ¿vale? Ya estás tomando alguna medida, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que puede servir, ¿vale? Y el caso es que sí que hay empresas que les está sirviendo, ¿vale? Que los tribunales lo han dado oye, pues has presentado que estás certificado, has presentado informes, ¿vale? Es verdad que nosotros hemos tenido alguna empresa certificada que, bueno, pues ha tenido ahí alguna cosa ya certificados, pues, bueno, sí, que no les ha garantizado. escándalos y tal. Hemos pedido, ahí sí que hay, nosotros además lo decimos, cuando firmamos la oferta, se pregunta y luego además, si la empresa está de repente entre un año y otro, pasa algo, tienen la obligación de informarnos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha habido alguna que les hemos retirado la certificación, ¿vale? Porque no nos han dado respuesta. Pues ante eso, pues tenemos la potestad de retirar el certificado. Entonces, según lo que cuentas, primero, no sé, lo que podríamos recomendar es que primero se implante un sistema de gestión de compliance, se identifiquen los riesgos más significativos y, por ejemplo, si hay un riesgo identificado significativo con un gran impacto en la compañía o en los grupos de interés, que puedan implantar también otras normas de gestión identificable, o sea, perdona, certificables. Hemos hablado de la 19.601. ¿Qué otras normas Pues recomendarías? Nosotros siempre recomendamos, cuando una empresa se quiere certificar en la 19.601, yo siempre, además, siempre digo, por un poquito más, certifícate en la 37.001, Claro. en antisoborno. Porque al final tú vas a identificar el riesgo de soborno. O sea, los riesgos relacionados, los delitos relacionados con soborno, pues corrupción, cohecho, tráfico de influencias, porque si no lo tienes identificado con tu modelo de compliance penal, mal vamos, mal vamos, ¿no? Entonces, por un poco más, que a lo mejor va a ser una jornada, 2 jornadas, dependiendo del tipo, del tamaño de la empresa, ¿vale? Certifícate porque vas a tener 2 certificaciones, porque además la auditoría la vamos a hacerla de manera conjunta, el mismo equipo auditor y los requisitos, pues es que son adicionales, pues que la 37.001 se mete a lo mejor más con socios de negocio, se mete con temas de regalos, patrocinios, donaciones, que la 19.601 no lo tiene como requisito, pero que un buen modelo de compliance tiene que tener. Sí, lo tiene recogido. Eso es, o sea que Sí. se mete un poquito más con temas de conflicto de interés, pero que un buen modelo de compliance tiene que tener contemplado temas de conflictos de interés, ¿vale? Luego tendríamos la 19.602, que es la de compliance tributario, ¿vale? Eso es ahí identificar tus riesgos tributarios. Ojo, no son los delitos contra la hacienda pública, ¿vale? Porque son las empresas lo que hacen. Por ejemplo, las empresas que están certificadas en esta norma normalmente están también certificadas en compliance, entonces, pues vale, ya tienen su delito contra la hacienda pública, lo tienen identificado en su parte de penal. Aquellas son riesgos de pues oye, no presentar impuestos en plazo, los distintos riesgos ya relacionados con tu sistema de gestión tributaria, ¿vale?
Luego estaría la 19.604, que es la compliance sociolaboral, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, no es solo delitos contra los derechos de los trabajadores, no, sino aquí ya son otros riesgos laborales, ¿vale? Sociolaborales, ¿vale? Pues aquí, que normalmente, pues también las empresas que ya tienen compliance penal, eh, esa parte también ya la tienen, porque tienen metidos todos los temas de igualdad, de protocolo de acoso, los planes de desconexión digital, o sea, tienen ya muchas cosas metidas. Depende también de la empresa, ¿no? Hay empresas que van más a mínimos y otras no, ¿vale? Eh, y luego estaría, que no le he dicho, la 19.603, que es la de competencia, ¿vale? Que son tus riesgos de competencia. La verdad es que esta norma está teniendo bastante éxito. Está teniendo bastante, ¿vale? Y además es una norma que está muy bien, porque además las empresas, sí que es verdad que la CNMC se mete mucho, ¿no? Y entonces hay muchos expedientes, entonces todo el tema relacionado con UTEs, temas de asociaciones empresariales, acuerdo de precios y posibles precios con tus competidores, ¿no? Entonces, y lo mismo, esta norma también, pues estas normas las solemos auditar normalmente de manera conjunta con 19.601, ¿vale? Luego está ya la 37.301, que esa es ya, vamos a mayores, es la de compliance en general. Y claro, aquí ya no es solamente compliance penal, son todos tus riesgos de compliance que identifiques, ¿vale? Hay empresas muy valientes que se lanzan a la piscina y vamos a por... No, ya que me pongo, está muy bien, ¿vale? Entonces, pero para mí es más complicada. O sea, al final es que son todos los riesgos que tú quieras identificar y consideres que son de compliance de tu compañía. Entonces tienes que identificar las obligaciones de compliance, que es la diferencia con el resto de normas de compliance. Aquí tienes que identificar tus obligaciones, priorizarlas. Una vez que las has priorizado, evaluar los riesgos de esas obligaciones. ¿Vale? O sea que bueno, Sí, es complejo. Es lo que llamamos compliance corporativo, ¿no? sí, No el compliance penal, no, sino es compliance compliance en corporativo. general, compliance corporativo. Entonces es más complicada, es más difícil. Y bueno, luego ya hay otras normas que es verdad que no son certificables, pero que, bueno, podemos, lo que hacemos es, bueno, pues hacer una verificación que, pues, por ejemplo, el canal de denuncia, ¿no? Oye, pues que tu canal de denuncias es conforme a esta norma y conforme a la ley, en este caso a la ley 223, ¿vale? O sea, que, bueno, pues también están temas de antifraude. Es verdad además que están surgiendo muchas normas nuevas de compliance, que muchas de ellas no son certificables, son guías que incluso nos pueden servir también para mejorar nuestro sistema. ¿Vale? O sea que, pues, por ejemplo, está la 37.008, no quiero confundirme, que es tema relacionado con investigaciones internas, ¿vale? Que no es certificable, pero oye, te puede servir para tu procedimiento de investigaciones de tu canal de denuncias, ¿vale? O sea que el mundo de compliance las normas están creciendo mucho y la verdad que está muy bien eso, porque bueno, bueno, al final yo me dedico a la certificación, pero que hay otras normas que aunque no sean certificables, que bueno, que una empresa te puede decir, oye, quiero que me lo verifiques, lo verificamos, pero que también te pueden servir a ti como empresa bueno, pues para apoyarte bueno, pues en los temas en mejorar, ¿no? Para mejorar tu sistema de gestión. Claro, así es. Al final las normas son estándares que nos sirven de guía, que además nos dan un valor añadido porque se Eso pueden es, certificar y frente a los grupos de interés damos una garantía claro, de que estamos cumpliendo y eso además es. superamos los requisitos legales, pero sobre todo que nos sirven de guía. Y hay una cosa muy importante que yo siempre digo y es no servir a las normas, sino que las normas Eso nos es sirvan a importante. nosotros. Yo, en mi experiencia, siempre decía, o sea, a ver, tenemos que implantar un sistema
que nos sirva a nosotros como empresa. Por supuesto que nos vamos a certificar en esta norma. Como digo yo, si quieres ser del club, tienes que cumplir con los requisitos del club, ¿no? Pero que tampoco nos podemos atar, ¿no? No nos pueden encorsetar, ¿vale? Por supuesto que hay que cumplir con los requisitos, pero que no nos podemos estar pensando, porque entonces el sistema no vale para nada. Ya. O sea, al final lo que tienes es un certificado colgado en la pared, muy bonito, pero que no te es útil, ¿vale? Y lo que hay que intentar es que los sistemas, todos los sistemas de gestión, ¿vale? No sean útiles. Muchas veces antes nos decían, los de calidad, tal, es que es todo burocracia, todo burocracia. Y muchas veces yo me acuerdo que yo decía, es que la burocracia te la estás creando tú, ¿vale? Entonces, siempre hay que buscar eso, pues el término medio, ¿no? De doy cumplimiento a la norma, pero que también me sirva a mí, ¿vale? Claro, Como claro. empresa. ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir, por supuesto sin nombrar, pero bueno, cosas que te hayan llamado la atención en algún proceso de auditoría? Pues la verdad es que ¿Cómo se comporta la alta dirección en compliance? ¿Te eh, sorprende para bien? sí, ¿Sí? sí, sí, en general sí. En estas certificaciones, además, que mira, no lo he comentado, en estas certificaciones, a diferencia del resto de normas ISO, aquí se habla del órgano de gobierno, que en el resto nos quedamos en la alta dirección. No, en estas normas habla del órgano de gobierno y habla de la revisión del sistema. Antes nos quedábamos en la revisión del sistema por la dirección. Aquí se tiene que elevar al Consejo, bueno, al órgano de gobierno, ¿vale? Que dependiendo del tamaño, claro, hay empresas que el director es también ¿vale? O sea, que también ahí también nos adaptamos, ¿vale? O sea, tenemos, o sea, si sois 4, el director general, pues es el dueño de la empresa y ya está. Se comportan muy bien. Se comportan bien porque están viendo eh, que esto sirve para proteger a la empresa. Entonces, yo recuerdo en mi época de ISO 9000 o de ISO 14000, que para ver al director, cuando le veías, era como, le decías a tus compañeros, esta empresa, me he entrevistado con el director general, ¿no? Aquí además es que pedimos entrevistarnos con un representante, o sea, si puede ser un consejero, fenomenal. Con dirección general siempre nos entrevistamos y pues a veces es con el secretario del consejo, pero nos entrevistamos a ese nivel, ¿vale? En las empresas que tienen un consejo, tal. Entonces, te das cuenta, en esas entrevistas, te das cuenta, las empresas que realmente lo que quieren es el papelito, como digo yo, de las empresas que que sí que les interesa, ¿vale? En la entrevista con la alta dirección o con el representante del órgano de gobierno, ¿vale? Porque es eso, porque al final ellos, o sea, al final están protegiendo a la empresa y como yo siempre he dicho, porque a veces en las formaciones eh, te decían, claro, esto es para los directivos, digo, no. Digo, y yo a las empresas siempre les digo, tenéis que hacer mucho hincapié cuando dais la formación en que entiendan cuáles son las sanciones que establece el Código Penal. Porque hay algunas que dices, esto no, proteger al directivo, es que también te sirve a ti para proteger tu puesto de trabajo, porque pues eso, al final las sanciones que establece el Código Penal, oye, pueden afectar Al ejercicio profesional de eso, cada a la uno. continuidad de la empresa oye, vale, entonces sí que se nota, ahí sí que se nota se nota mucho la involucración ahí de la alta dirección y del órgano de gobierno. Y así como anécdotas, la verdad es que estaba pensando, pues bueno, me he encontrado con gente de repente que ponían en compliance al principio al que pasaba por allí, como digo yo, al de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y tal, tal, tal. Y entonces de repente resulta que era
pues ingeniero o químico, y entonces tú le empezabas a hablar de los delitos y los riesgos penales y te miraba como diciendo, ¿qué me está pidiendo esta loca, no? Cosas así, ¿no? Pero en general, la verdad es que yo siempre he tenido buenas experiencias. Así que incluso también, que también auditamos fuera de España, también fuera de España también se ve también cada vez más la involucración de las empresas y cómo en muchos países esto cada vez es lo que te decía antes, más importante. Y así, pues mira, una anécdota, hace años, en ISO 37001 tuve que ir a una empresa pública de un país de LATAM y bueno, me entrevistaron en la radio, fue así como muy gracioso, ¿no? Y además era como, oh, la auditora de compliance y en la empresa, bueno, me hicieron, vamos, un recibimiento que me faltaba la banda de música. Pero no, o sea, no he tenido así anécdotas. Lo único es al principio, o sea, que sí que es verdad que la gente estaba un poco despistada. Y ahora ya nos vamos centrando No, más. la gente está súper, en general, está muy centrada, muy centrada. Pues Yolanda, muchísimas gracias. Nada, tío, ha sido un placer, la verdad.